Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro webinar sobre los estudios en Ontario. Soy Yves Martineau, soy consultor reglamentario en inmigración canadiense, miembro del registro de consultores R415279. También no es muy pertinente para esta noche, pero soy también miembro de los registros de las provincias de Quebec y de Saskatchewan y cuento ya con 13 años de experiencia en el campo de la inmigración. También soy profesor de tiempo parcial, muy parcial, de Derecho Migratorio y soy codirector de la sección de educación para la Asociación Canadiense de Consultores Profesionales de Inmigración. Sin embargo, voy a abandonar mi mandato en el mes de mayo porque ya no hay tiempo para ello. Entonces, como introducción, como siempre, quiero mencionarles que no hay ninguna obligación de contratar a un tercero para su proceso de inmigración. Sin embargo, si decide hacerlo, es necesario que contrate a una persona que sea autorizada para brindarle asesoría. Eso puede ser un consultor reglamentario en inmigración canadiense como su servidor, un abogado de una barra provincial canadiense de abogados o un notario de la provincia de Quebec. Cualquier otra persona no puede brindarle asesoría. Ahora, vamos a ver esta noche brevemente por qué Ontario, pero no va a pasar mucho tiempo hablando de por qué Ontario. Asumo que hay un cierto interés acerca de Ontario y pueden luego leer acerca de lo que tienen que ofrecer Ontario, sus ciudades y demás. Pero igual vamos a hablar un poco de ello. Vamos a hablar sobre todo de qué puede estudiar y dónde. Y vamos a hablar los trámites para permisos de estudios. Y vamos a hablar de la cuestión de trabajar y estudiar durante y después de los estudios. Y luego veremos cómo permanecer en Ontario después de los estudios, ya sea de manera temporal y o permanente. Entonces, ¿qué se puede estudiar? Pues se puede estudiar inglés, se puede estudiar una carrera técnica en un college o una carrera universitaria. También es posible estudiar inglés y luego una carrera técnica o inglés y luego una carrera universitaria. En un caso así, se va a estudiar con una carta de admisión condicional a una carrera. ¿Cuándo puede suceder eso? Por ejemplo, quiero hacer un grado técnico de un año en algún colegio y me piden un nivel de inglés intermedio alto. Yo tengo un nivel intermedio, me falta pulirlo. Entonces el colegio me exige un resultado, por ejemplo, de 6.5 en el examen IELTS académico. Y yo saqué un 5.5 y un 6.0 en algunas habilidades. Entonces, en un caso así, el colegio podría darme una condición, una carta de admisión condicional para que primero tome unos cursos de inglés con ellos y que luego continúe con mi carrera. Lo mismo para una carrera universitaria. Sin embargo, ojo, que si le falta mucho inglés, eso podría no ser posible. Por ejemplo, si empieza con un nivel de inglés básico, en general la institución va a decir, bueno, aprenda inglés unos 9, 12 meses y ya después consideraremos su admisión. En otras instancias, colegios un poco más flexibles van a decir, ok, tiene un nivel de inglés básico, inscríbase a un curso de 9 meses y según lo primero que suceda, ya sea completando el curso de 9 meses con nosotros o bien presentando una prueba de inglés que demuestre el nivel suficiente para ingresar a la carrera, ya podremos darle una aceptación. Veremos más adelante cuál es la diferencia entre primero venir a estudiar inglés y luego prorrogar su permiso de estudios para una carrera versus tener una carta de aceptación de admisión condicional a un curso de inglés, pero teniendo de una vez su carta de admisión a un colegio técnico o una universidad. Hablaremos de eso en unos minutos, en detalles. Ahora, ¿dónde puede estudiar? A fuerza debe ser con una institución designada. Para la lista de instituciones designadas, más adelante veremos un enlace oficial de CIC, de Inmigración Canadá, pero también en nuestro blog, el blog.artim.ca, pueden encontrar la lista de instituciones designadas
de Ontario, de hecho de todas las provincias, pero entre otras de Ontario. Y luego, si tiene planes de permanecer en Ontario, es importante que estudie también con una universidad o un colegio que sea elegible para el programa de inmigración de Ontario. Es decir, entonces que la institución con la cual estudiará, si su plan es permanecer en Ontario, sea designada por Inmigración Canadá y por la provincia. ¿Cuáles son las acciones que son designadas o consideradas elegibles para la inmigración en Ontario? Pues vienen aquí, son los colleges. Son Algonquin College, o sea, no repetí la palabra college en el PowerPoint, pero Algonquin College, Cambrian College, Canadore, Centennial, algunos son francófonos como Boreal, la Cité Colegial. Por ejemplo, si hablamos de Fleming College, solamente el campus de Peterborough es elegible para la inmigración. ¿Por qué solo el de Peterborough? No lo sé, pero es lo que determina el gobierno de Ontario. Entonces, para no correr riesgo de no tener acceso a la residencia permanente bajo el plan provincial después de graduarse, si escoge el colegio Fleming, más vale ir a Peterborough. Y entonces aquí viene la lista de los colegios, de los colleges que permiten acceder, que podrían permitir acceder a la residencia, pero vamos a hablar de eso más hacia el final. Si lo que contempla es estudiar una carrera universitaria, lo mismo, viene aquí la lista de los colegios. La mayoría entonces son anglófonos, alguno es francófono y algunos son bilingües. Entonces, por ejemplo, el Collège Dominicain, que es más de estudios religiosos, es solamente en francés. Luego en Laurentian, o Université Laurentienne, es en 2 idiomas. En Saint Paul, Universidad de Ottawa, y en Sudbury, la Universidad de Sudbury, es posible hacer estudios en inglés o en francés. Entonces aquí viene la lista de universidades entonces, que son elegibles para el programa de inmigración. Para los que contemplan o que quisieran estudiar algún programa que podría darles acceso a la residencia después de terminar los estudios. Luego, algunas reglas muy importantes. No requiere permiso de estudios, no es obligatorio tener un permiso de estudios para estudiar 6 meses o menos, bajo el reglamento 188.1c del Reglamento de Inmigración de Protección de los Refugiados de Canadá. También, si su hijo menor lo acompaña, o sea, si acompaña a su papá o su mamá, que tiene un permiso de estudios o de trabajo, entonces su hijo menor está exento de permiso de estudios bajo el artículo 32 de la Ley de Inmigración. También casos menos frecuentes, si es miembro de la familia o miembro del personal de un diplomático, entonces también puede estudiar sin permiso de estudios. Y si es un miembro de un ejército en visita a Canadá, no que viene a atacar a Canadá, sino miembro de un ejército, entonces puede estudiar sin permiso de estudios. Ahora, aunque no requiere permiso de estudios, nada impide pedirlo. A veces puede ser conveniente pedir un permiso de estudios, aunque vaya a estudiar solamente 3 o 4 meses. ¿Por qué? Si viene con una visa de visitante a estudiar un curso de 4 meses, por ejemplo, un curso de inglés, cuando luego va a querer prorrogar su permiso, no será realmente una prórroga, será un nuevo permiso de estudios que deberá pedir fuera de Canadá. Entonces, usted estará con su estatus de visitante dentro de Canadá, pero la solicitud de permiso de estudios deberá enviarse fuera de Canadá, lo que es un poco más complicado. Mientras que si ya está con permiso de estudios, aunque haya sido inicialmente para estudios de menos de 6 meses, y que luego quiere extender su estancia, podrá pedir una prórroga y un cambio de condiciones de su permiso de estudios sin tener que enviar su solicitud fuera de Canadá. Entonces puede ser conveniente. También para sus hijos, es posible que sus hijos estudien con la simple visa de visitante y sigan prorrogando su estatus como visitantes. Pero ciertas comisiones escolares a veces prefieren que los hijos tengan un permiso de estudios. No hay realmente un reglamento legal para eso, pero es la preferencia de comisiones escolares y puede
evitar problemas, pedir un permiso de estudios para sus hijos en ciertas circunstancias. No digo que siempre, pero depende del caso. Ahora, ¿cuáles son los criterios para el permiso de estudios? Hay que pedir una carta de admisión de un instituto designado. Vamos a regresar al tema de un instituto designado en un momento. Hay que tener solvencia económica suficiente. También vamos a ver eso en detalle. Y sus estudios deben tener un propósito, deben ser pertinentes a su camino profesional, a sus planes, a sus objetivos académicos y profesionales. Y, a grosso modo, también la regla general es que debe demostrar que saldrá de Canadá al terminar la estancia. Vamos a elaborar todos esos aspectos en poco tiempo. Luego, ¿cuáles son los criterios para perder su permiso de estudios? Si tiene resultados académicos insatisfactorios, no va a clase, no hace esfuerzos en la clase, por ejemplo, eso puede ser algo problemático. Entonces, un gran consejo, si ve que su rendimiento académico baja porque es otro idioma, es en otra cultura, tiene choques culturales, extraña a su familia, luego tiene dificultades económicas, el clima le afecta, qué sé yo, son cosas que son normales y el resultado académico puede sufrir. Busque ayuda en el colegio. No hay penalidad por reprobar una materia. Sin embargo, si reproba una materia y no ha hecho nada para buscar ayuda, allí podría entrar en la lista de estudiantes con rendimiento académico insatisfactorio. Es muy importante entonces que si ve que su rendimiento académico baja, busque ayuda del profesor. Si hay un centro de ayuda para estudiantes, busque también ayuda y vea a la persona responsable también de los estudiantes internacionales para demostrarle que a pesar de su bajo rendimiento, ha estado buscando ayuda, yendo a talleres, ha ido con un mentor del colegio, de la universidad, ha hecho esfuerzos para mejorar su perfil académico. Es muy importante eso. También debe respetar las condiciones de su permiso de estudios, entre otras, no puede trabajar más de ciertas horas, debe también estudiar pues lo que en el nivel de estudios que menciono. Por ejemplo, si tiene un permiso de estudios para estudiar en una escuela de idiomas, en una escuela privada de idiomas, y que luego quiere hacer estudios de nivel post-secundario, según lo que diga su permiso de estudios, tal vez deba pedir un nuevo permiso de estudios. A veces puede simplemente cambiar de institución con el mismo permiso, pero a veces no puede. En fin, debe respetar las condiciones de su permiso. Y otra manera de perder su permiso de estudios es si deja de estudiar 3 meses. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un permiso de estudios válido hasta, voy a inventar una fecha, hasta el 30 de octubre del 2016? Pero completé mis estudios el 1 de junio del 2016. Entonces digo, pues estoy bien, tengo todavía unos buenos 4 meses hasta la expiración de mi permiso de estudios. No, mi permiso de estudios dejará de ser válido cuando habré dejado de estudiar 3 meses. Asimismo, por ejemplo, cuando uno estudia y luego dice, pues a mí me gustaría tomarme un semestre off. Cuidado, ojo, porque si deja de estudiar 3 meses y el colegio luego reporta que no es un estudiante activo, va a perder o arriesga a perder su permiso de estudios también. Entonces, son las diferentes situaciones en las cuales su permiso de estudios se pierde. Y claro está, hay la otra situación que no escribí, que es obvia, pero igual la digo, cuando su permiso de estudios expira, entonces si no lo ha renovado, ya pierde su permiso de estudios. Ahora, cuando hablamos de una institución de enseñanza designada, entonces bajo el reglamento 211.1, puede ser cualquier escuela primaria o secundaria registrada con el Ministerio de Educación de Ontario, o bien una institución de enseñanza que tenga un acuerdo con CIC, Inmigración Canadá, que es ahora Immigration and Refugee and Citizenship Canada.
Y la página web oficial para encontrar las instituciones designadas viene aquí en la pantalla. Hay un poco más de 400 instituciones en Ontario, más o menos 400 instituciones en Ontario. Entonces, muy importante, la institución debe a fuerza estar en esta lista que se puede encontrar en esta página web y además, si tiene el plan de inmigrar o de permanecer de manera permanente después de sus estudios, su colegio debe encontrarse en esta lista, si es un college aquí o si es una universidad aquí. Ahora, ya hemos visto dónde podemos estudiar. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir para obtener el permiso de estudios? Primero que todo, necesitamos una carta de admisión, ya sea de una universidad, un college o una escuela de idiomas. Hay que tener cuidado con las fechas aquí. Por ejemplo, si quiero estudiar en una escuela de idiomas, mi carta de admisión puede demorar 1 o 2 días, a veces la misma tarde me la pueden entregar. Para un college, puede ser un poco más demorado, tal vez de 1 a 4 semanas, pero en la universidad demora más y hay fechas límites que son más severas. La carta de admisión para una universidad suele tardar entre 6 y 10 semanas, puede ser menos, puede ser más, pero hay fechas límites. Por ejemplo, para empezar en septiembre del 2016, era necesario haber enviado una solicitud de admisión para muchas facultades a más tardar el 1 de febrero. Luego, para empezar en enero 2017, si hay disponibilidades de programas en esta fecha, en el programa que contempla estudiar, la fecha límite es alrededor del 1 de junio. Claro, hay que ver, cada universidad hay siempre posibilidad de tener lo que se llama el late admission, la admisión tardiva, pero básicamente en general la carta no la carta, sino la solicitud de admisión a la universidad, al programa, debe llegar unos 7 meses antes del comienzo de clases. Luego, una vez que tengo mi carta de admisión, debo demostrar al gobierno de Canadá solvencia económica, idealmente historial de viajes, pero no siempre vamos a ver eso. Debo demostrar lazos con mi país y debo demostrar la pertinencia y el propósito de mi estancia, de mis estudios. Y ya con eso en la mano, mi carta de admisión y esas demostraciones que vamos a ver en más detalle en un momento, ya puedo pedir mi permiso de estudios. Lo puedo pedir en línea en la página de cic.gc.ca o con el Visa Application Center de su país. Entre nosotros, prefiero 1000 veces hacer una solicitud en línea que con el Visa Application Center. No confío siempre en la calidad de los servicios del Visa Application Center y no es por hablar mal de la gente que trabaja allí, ni mucho menos, lo valoro mucho. Sin embargo, en mi opinión es muy controversial que la ley de inmigración prohíba brindar asesoría en materia de inmigración, a menos de ser un abogado, un notario de Quebec o un consultor reglamentario de inmigración canadiense, pero que al mismo tiempo se permita a personas que trabajan en el VAC que no tienen una capacitación plena en materia de leyes migratorias, brindar asesoría en materia de inmigración. Por eso prefiero la solicitud en línea, pero sigue siendo una decisión personal de cada persona. Ahora, el elemento de base para obtener un permiso de estudios viene descrito en el reglamento 216.1b de los reglamentos de inmigración y de protección de los refugiados de Canadá. Una traducción sumaria de ello es: un oficial emite un permiso de estudios si se establece que el extranjero saldrá de Canadá al final de su periodo de estancia. Eso es algo muy subjetivo. Y si uno viene de un país que tiene una situación política inestable, va a tener más dificultad que si es un nacional de un país que tiene más estabilidad. Por ejemplo, alguien que vive en Noruega va a tener mejores posibilidades de obtener un permiso de estudios que una persona que vive en muchos países de Latinoamérica.
Am, o sea, no es una situación que nos guste, pero la situación es como es. Entonces, hay que tener, idealmente, un máximo de elementos que permitirán convencer al oficial de inmigración que uno va a salir de Canadá a alternar la estancia. Diría que el principal factor, lo puse aquí segundo en el PowerPoint, pero lo que vendría primero, en mi opinión, es el historial de viajes. Sobre todo a Estados Unidos, si hablamos de Latinoamérica, también viajes a Europa del Oeste, países como Australia, Japón, influye. Ahora, si uno no ha viajado, pero es joven, joven en sus 20, digamos, menos de 20 años o en principios de los 20 años, no tener historia de viajes podría no afectar tanto, pero siempre es una ayuda haber viajado. Si uno tiene 30 años o más y no ha viajado fuera de su país, hay, ya empezando con eso, bajas posibilidades de obtener un permiso de estudios. ¿Por qué? Porque el gobierno canadiense quiere ver que uno tenga un historial de viajes, unos precedentes de buen uso de su visa. También algo muy importante, a menudo en consultas, personas, clientes me dicen, pues me rechazaron por mi historial de viajes, pero tengo visa a Estados Unidos. Y pregunto, ¿pero ha viajado a Estados Unidos? No, 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 tengo la visa, pero pues no quiero viajar por X o por otra razón. O sea, no es suficiente tener la visa a Estados Unidos, hay que usarla. Y usarla significa viajar a Estados Unidos y regresar a su país. Porque también algunas personas dicen, pues voy a viajar a Estados Unidos y desde Estados Unidos voy a pedir el permiso de estudios a Canadá. Mala idea. Más vale viajar a Estados Unidos, regresar a su país y desde su país pedir el permiso de estudios. Entonces, historial de viajes es un factor importante. Luego, lazos con su país. Pueden ser un negocio sólido, un empleo estable que tenga una buena remuneración. Si tiene un empleo estable, pero gana poco dinero, aunque haga 20 años que tenga ese empleo, no va a ser un empleo que se considere estable a fines de un permiso de estudios, porque cuando se habla de un empleo estable, cuando se habla de una estabilidad laboral en general, la primicia es qué tanto le costaría a esta persona no poder regresar a su trabajo. Entonces, si uno tiene un trabajo desde mucho tiempo, pero con baja remuneración, el oficial de inmigración va a pensar, pero esta persona gana muy poco, entonces no le va a molestar tanto ponerse en una situación en la cual no podría volver a su trabajo eventualmente. También tener propiedades raíces, una casa, un apartamento, una finca, un terreno, es de gran ayuda. También un vehículo, un bien móvil, como un vehículo, un camión, ayuda, pero una propiedad raíz siempre tiene más peso para demostrar lazos con su país. De manera general, tener buena solvencia económica. Por ejemplo, si determino que necesito $50,000 canadienses para mis estudios y tengo justo los 50,000, puedo depositar la solicitud, pero si tengo mucho más dinero, ese será un factor a mi favor. También los lazos familiares pueden ser un factor a veces cuando, si por ejemplo uno es muy joven, tiene por ejemplo 18, 19 años, luego la dependencia con la familia puede ser un factor. O bien a veces eso no lo recomiendo siempre porque a nivel emocional, familiar puede afectar, pero si una pareja, por ejemplo, eh, se separa temporalmente para que uno de los dos venga a estudiar, es un factor que ayuda el permiso de estudios. Pero de ahí hasta decir que recomiendo que uno de los dos venga a estudiar a Canadá y que el otro se quede en el país, tampoco, porque pienso que la carga familiar, bueno, es cuestión personal de cada persona, pero la carga familiar, emocional, no creo que valga tanto la pena. Luego, la pertinencia de los estudios. Eso es muy, muy importante también. Sus estudios se inscriben en su camino profesional. Por ejemplo, ha estudiado una carrera de
Bueno, de hecho pienso en un ejemplo de una consulta que tuve con una persona hace poco tiempo. Tengo una carrera en diseño industrial, pero resulta que en los últimos años trabajé sobre todo en diseño de interiores, así como interior designer. Me ha ido muy bien en eso, tengo buena experiencia laboral, pero luego quiero venir a hacer una maestría, por ejemplo, o estudiar una carrera técnica en diseño de interiores, porque tengo la experiencia laboral en ese campo, tengo estudios que tienen que ver con el diseño de interiores, pero no es exactamente eso, y pienso que esos estudios en diseño de interiores realmente vendrán a completar o complementar mi currículum, mi camino profesional, mi valor en el mercado laboral. Asimismo, tengo un título de ingeniero y luego voy ascendiendo en la empresa, pero luego siento que llego a un cierto tope. Lo que me faltaría para crecer sería ser líder de proyectos. Y para eso necesito también habilidades en administración, ser buen ingeniero, conocer bien los elementos de física, de electricidad, de matemática, me ha servido muy bien, pero luego para liderar proyectos me falta esa cuestión de recursos humanos, de administración, de gestión. Entonces, un título en gestión y administración me sería de gran apoyo. O bien, a veces puede ser un cambio, un giro en su vida profesional, pero eso tiene que justificarse y puede ser más difícil. Diría que, salvo pocas excepciones, no recomiendo tanto decir que va a ser un gran giro en mi vida profesional. Depende del caso, pero sea como sea, debo demostrar que mis estudios son pertinentes. También ayuda que la misma carrera no se pueda estudiar en su país. Sigo pensando en el ejemplo de administración. Por ejemplo, hay un título en Canadá, un posgrado de un año en comercio internacional. Y yo trabajo en logística y si quiero hacer un título en comercio internacional de nivel posgrado, tendré que hacer una maestría que va a durar 2 años. Pero cuando veo el plan de estudios que hay en Canadá, en un solo año veo todos los elementos que a mí me servirán en mi camino profesional, versus en mi país la maestría de 2 años, que va a tomar 2 veces más tiempo. Además, en Canadá, la estudiar en inglés, entonces podré dominar el inglés y en mi campo de logística, pues de ventas o compras internacionales, el inglés me sirve mucho y me permitirá ascender en en mi camino profesional. También otro elemento importante, ¿cuáles son las perspectivas de empleo en mi campo, a mi regreso? Si voy a estudiar algo en Canadá, ¿realmente me servirá a mi regreso? Entonces es bueno demostrar con estudios, con fuentes de gobierno, estadísticas, diciendo que, por ejemplo, tener un título internacional en tal rama da un valor agregado a los profesionales y las empresas suelen tener preferencia a esos profesionales y ofrecer mejores sueldos. También se va a estudiar algo en un campo específico y saca un estudio que muestra que en su país, en su estado, departamento, hay buenas perspectivas de empleo. En esa rama de estudios en particular, es muy bueno que saque ese estudio para demostrar al gobierno canadiense que hay buenas perspectivas de desempeño profesional en su país a su regreso. Todo eso ayuda a demostrar que saldrá de Canadá al final de su periodo de estancia. Ahora bien, si bien uno se compromete en salir de Canadá al final de su periodo de estancia, nada en la ley impide prorrogar su periodo de estancia. Lo importante es siempre estar en estatus dentro de Canadá. Vamos a regresar a eso. Hablemos un poco de finanzas. Hay que demostrar solvencia económica para la manutención y para los estudios. En promedio, los estudios cuestan unos $12,000 canadienses al año y la manutención es de $10,000 canadienses para una persona sola. 2 personas solas, por ejemplo, una pareja o una mamá con su hijo, necesitan $14,000 canadienses, 3 personas 17,000 y cada otra persona $3,000 más. Luego se hace también el cálculo al prorata por mes. Entonces, si por ejemplo voy a estudiar
un año y 2 meses y estoy solo, necesitaré $10,000 más 2 veces 833 dólares, más lo que me cuestan los estudios. Ahora, en cuestión de solvencia económica, mi solvencia económica deberá ser inmediatamente accesible, es decir, dinero en la cuenta bancaria o en depósitos de corto plazo, y debe ser dinero libre de deudas, a menos que sea, por ejemplo, una beca crédito otorgada por mi gobierno. Pero si pido un préstamo en el banco o si va a pagar eso con mi tarjeta de crédito, no sirve para solvencia económica. Ahora, se requiere demostrar solvencia económica para el primer año, al menos, y demostrar que tendrá fondos para los años siguientes sin depender de un trabajo en Canadá. Es decir, que si mis estudios costarán entre manutención y costo de colegiatura, de matrícula, pongamos en total $60,000, no tengo que contar con $60,000. Deberé contar con al menos 30,000, pero si no tengo los 60,000, debo demostrar que tendré ingresos que no dependerán de mi eventual trabajo en Canadá para seguir generando ingresos y tener solvencia para el total de mi estancia. Entonces, esas fuentes de ingresos pueden ser, por ejemplo, un negocio estable en su país que seguirá funcionando con administrador a pesar de su ausencia. Por ejemplo, contrata un administrador o ya cuenta con un administrador o con algún socio, socia, y esa persona estará manejando el negocio y usted estará pues en comunicación por Skype, por ejemplo, por teléfono, a cada rato para la gestión, digamos, del negocio, pero se seguirá administrando sin usted y seguirá generando ingresos. O bien tiene apoyo de terceros, por ejemplo, sus papás, que tienen ingresos estables también. Sus papás deberán demostrar, si son quienes demuestran su solvencia económica, deberán demostrar sus ingresos, por ejemplo, con sus declaraciones de renta de los 2 últimos años, constancias de empleo, o bien si tienen un negocio, declaración de renta, registro en Cámara de Comercio, y también si tienen un fondo de pensión, esa fuente de ingreso también. Deben ser ingresos estables y suficientes. También, por ejemplo, digamos que los ingresos de sus papás deberían ser, para apoyarlo, de $1,000 mensuales, pero que ellos ganan $1,200 mensuales. Luego decir que de $1,200 mensuales le van a dar $1,000 mensualmente para sus estudios es poco creíble porque se van a quedar sin nada para vivir. Entonces debe ser siempre debe haber un dinero que sea razonablemente libre, disponible. También hay becas de las cuales vamos a hablar en un momento. Otras posibles fuentes de ingresos son la renta. Por ejemplo, tiene un edificio, bienes raíces que está alquilando o que estará alquilando. Entonces, es bueno demostrar esos ingresos con la renta que seguirá. Un ejemplo que permitirá, espero, ilustrar cómo se puede requerir, cómo se puede demostrar solamente el primer año y luego demostrar fondos para los años siguientes. Por ejemplo, para mis 2 años de estudios necesito $50,000 canadienses entre el costo de los estudios y la manutención. Y cuento con $26,000 canadienses. Y mis papás tienen capacidad para darme $1,000 al mes durante 24 meses. Entonces, durante 24 meses generarán 24,000. Entonces, los 26,000 con los cuales cuento cubren el primer año y los $1,000 al mes que me irán dando mis papás darán 24,000 por un total de 50,000. Ahora, eso es un mínimo bajo ese ejemplo. Si mis papás pueden darme más dinero que eso, 2,000, por ejemplo, 3,000, más vale poner más dinero. Eso es el mínimo absoluto, pero entre más dinero, mejor. Recordemos que si tengo buena solvencia económica, eso ayuda la constitución de mi permiso de estudios. Entonces, la solvencia económica se calcula de esa manera. Lo que cuestan los estudios y la manutención
por cada año. Ahora, hablando de becas, las becas son limitadas. No quiero dar ilusiones con respecto a eso. Las becas son sobre todo para maestrías y doctorados. Hasta donde sé, no hay becas para idiomas. Nunca he visto una. Pueden haber reducciones de costos, algunas promociones, pero para estudiar idiomas no hay becas. Para licenciaturas, a veces hay algunas becas parciales y en ciertos colleges también a veces hay becas de excelencia, pero las becas de excelencia de los colleges en general son para estudiantes que ya están estudiando y que reciben una beca, pero esos estudiantes habrán tenido que demostrar solvencia económica en primera instancia antes de obtener el permiso de estudios. También puede explorar, además de las páginas web que pusimos aquí, las becas del gobierno de su país. Muchos países, pienso en México, en Colombia, tienen algunas becas para estudiar en el exterior. Vale la pena verlo. Y también la facultad o la universidad donde planea estudiar en Canadá puede tener programas de becas. En general, las becas son sobre todo para proyectos de investigación, pero no se limitan a eso. Vale la pena entonces investigar las becas, sobre todo si tiene limitaciones en cuestión económica. Ahora, estudiar permite trabajar con un permiso de trabajo abierto. ¿Qué significa un permiso de trabajo abierto? Significa que puede trabajar con casi cualquier empresa en casi cualquier campo. ¿Cuáles son las excepciones? Salvo autorizaciones previas, no puede trabajar, por ejemplo, en granaderos, no puede trabajar con niños en ciertas circunstancias, no puede trabajar en un oficio reglamentado. Por ejemplo, si usted es ingeniero, no podrá ejercer como ingeniero hasta tener el título de ingeniero. También, eso es siempre chistoso, viene escrito en el permiso de trabajo, no puede trabajar en algún trabajo sexual como bailarines desnudos o en centro de masajes eróticos. Pero si no fuera de eso, puede trabajar con cualquier empresa en cualquier empleo sin que la empresa tenga que hacer un trámite. Por oposición a un permiso de trabajo cerrado, un permiso de trabajo cerrado significa que uno tiene una oferta de empleo antes de obtener el permiso de trabajo. Pero eso no es el tema que hablamos hoy. Entonces, aquí el permiso de trabajo como estudiante es un permiso de trabajo abierto. Ahora, el estudiante durante sus estudios puede trabajar 20 horas por semana. Ojo, eso no aplica para estudios de idiomas. Entonces, debo estudiar una carrera técnica universitaria para poder trabajar 20 horas por semana durante los estudios. Durante las vacaciones, puedo trabajar sin límite de tiempo, puedo trabajar tiempo completo, inclusive tiempo extra. Ojo, durante los estudios, si bien puede trabajar 20 horas por semana, si el trabajo implica una baja en el rendimiento en su rendimiento académico, deberá tomar una decisión. No, ¿cómo decir? Depende de cada situación y a menudo es esencial tener un trabajo para mantener una cierta calidad de vida, inclusive poder seguir pagando los estudios. Pero ojo que el trabajo no debe afectar demasiado el rendimiento académico. También en Ontario, el trabajo de tiempo parcial que uno tiene no aporta nada en cuestión de inmigración permanente. Al menos no directamente. Si tiene un trabajo de tiempo parcial que podrá convertirse en trabajo de tiempo completo después de graduarse, ahí sí será bueno. Pero como tal, la experiencia laboral adquirida de tiempo parcial no servirá para la residencia permanente, pero sirve para el currículum vitae de uno, para las finanzas de uno, para la experiencia laboral de uno, la integración, etc. Después de estudiar, después de tener su carta de completud de los estudios, puede pedir un permiso de trabajo abierto de tiempo completo. Ese permiso debe pedirlo dentro de 90 días de su carta de completud. Ojo, no es 90 días desde su diploma, porque el diploma a menudo demora mucho tiempo. A veces demora más de 90 días después de completar los estudios. Entonces, tiene 90 días después de completar los estudios y puede empezar a trabajar
desde el momento en el cual pide el permiso de trabajo, aunque el permiso no le haya llegado todavía. Eso es posible bajo el reglamento 186W de la ley de inmigración, de los reglamentos de inmigración. Ahora, para su pareja, mientras uno estudia una carrera a tiempo completo, la pareja acompañante, es decir, pareja casada o en pareja de hecho, que hayan convivido durante un año, la pareja acompañante puede trabajar de tiempo completo por la misma duración que el permiso de estudios. Entonces, si por ejemplo estudio una carrera de 2 años, mi pareja podrá tener un permiso de trabajo abierto de 2 años. Se regresa a la duración del permiso de trabajo postdiploma. La regla es que debo haber estudiado una carrera de al menos 8 meses, o sea, al menos 2 semestres, y mi permiso de trabajo postdiploma será de la misma duración que mi programa de estudios. Ahora, si estudio una carrera de 2 años, mi permiso de trabajo postdiploma será de 3 años. Si estudio una maestría, aunque dure menos de 24 meses, hay maestrías intensivas, por ejemplo, de 12, 16, 18 meses, mi permiso de trabajo postdiploma será de 3 años, porque se toma en cuenta la duración del programa. Y si tengo un programa intensivo, sigue siendo un programa de un valor de 2 años. Asimismo, en un college, en general, 4 semestres vale por 2 años de estudios y me dará un permiso de trabajo postdiploma de 3 años. Asimismo, si estudio 2 carreras de un año, digamos, hago un estudio en un college un año y luego hago otro estudio de otro año en otro college inclusive, entonces podré pedir un permiso de trabajo postdiploma de 3 años. Ahora, entonces hemos dicho que la pareja tendrá un permiso de trabajo abierto por la duración de mis estudios, si yo soy el estudiante, y una vez que me gradúo, pediré un permiso de trabajo postdiploma. Pero para mi pareja, para que mi pareja pueda seguir trabajando, yo deberé haber conseguido un empleo de tiempo completo, es decir, tiempo de 30 horas por semana o más, en un empleo de un nivel 0 A o B. Significa, si han visto nuestros otros webinarios o si han leído nuestro blog, nivel 0 es nivel de gestión, nivel A es nivel profesional universitario o nivel B es nivel técnico o de oficio calificado o de supervisión. Entonces, si por ejemplo mi empleo es como un mesero, eso es un nivel de empleo C, es un nivel semicalificado, no permitirá a mi pareja tener un permiso de trabajo abierto. Entonces, lo que tendré que hacer en ese caso, si no consigo un empleo rápidamente, entonces para que mi pareja no esté sin estatus en Canadá, deberá prorrogar su estancia como visitante y tan pronto yo consiguiera un empleo de nivel 0 A o B tiempo completo, ya mi pareja podrá pedir su permiso de trabajo abierto. Ahora, para los que tienen hijos, sus hijos pueden estudiar en la primaria o en la secundaria sin costo, siempre y cuando uno de sus papás tenga un permiso de estudios y o de trabajo válido por la duración de los estudios de sus hijos. Ahora, hablemos un poco de permanecer en Ontario después de los estudios. Permanecer, entiendo aquí, la residencia permanente. Veamos el programa o los programas de inmigración federal. Entonces, por ejemplo, usted estudia un diploma de 1 o 2 años, pongamos 2 años, y su pareja, que la acompaña, ha trabajado durante un año a razón de 30 horas por semana o más en un empleo de nivel 0 A o B. Entonces, al tener un año de experiencia laboral, podría luego tener un perfil interesante en el sistema de entrada express. Si no están familiarizados con lo que es la entrada express, invito a ver nuestro blog, buscar con las palabras claves calificó entrada express. Y ahí habrá una explicación, inclusive una tabla de puntos para ver su puntaje en el sistema de entrada express. Entonces, si rebasa 400 puntos en el sistema de entrada express, ya se vuelve elegible con buenas posibilidades para recibir una nominación provincial de Ontario
que le dará 600 puntos adicionales en el sistema de entrada express, lo que garantiza una invitación al sistema de entrada express. No garantiza una aceptación, pero garantiza que tendrá al menos una invitación para depositar su solicitud. También, si no rebasa los 400 puntos, o inclusive si rebasa los 400 puntos, otra manera de tener una nominación de Ontario es teniendo un nivel de francés CLB 7, es decir, intermedio alto, e inglés CLB 6, es decir, intermedio. Con eso puede entrar en la rama de francófonos de Ontario. Entonces, con un año de experiencia laboral en Ontario y 400 puntos, o bien con un nivel de francés intermedio alto, bien puede calificarse bajo el sistema de entrada express. Otra manera de ni siquiera depender de la nominación provincial de Ontario es rebasando los 450 y pico puntos. Eso implica para la pareja tener un nivel de inglés o de francés CLB 9, que CLB 9 es un nivel avanzado. Entonces, con el IELTS General Training, un 8 sobre 9 en Listening y un 7 sobre 9 en Reading, Writing y Speaking. Entonces, si su pareja ha trabajado un año en Canadá, tiene 3 años de experiencia laboral fuera de Canadá y maneja un inglés avanzado, según el caso, hay otros factores como la edad y otros factores, pero en la mayoría de los casos podrá calificarse bajo el programa federal de inmigración, bajo el sistema de entrada express, sin depender de la nominación de Ontario. Ahora, para el programa provincial, si completa una maestría o un doctorado, solo su diploma en cualquier rama con un nivel de inglés o francés intermedio alto, le dará acceso al programa provincial de Ontario. Eso es fuera del sistema de entrada express. Es la provincia que lo selecciona. Eso no es pequeña cosa. Después de graduarse, no es siempre obvio conseguir un empleo. A veces puede demorar. Pero si estudia la maestría, ni es esencial que consiga un empleo. Será de gran ayuda y, de todas formas, el gobierno de Ontario va a pedir que usted demuestre que ha estado buscando trabajo activamente después de su graduación. Pero en sí, el simple hecho de completar la maestría le da acceso a la residencia permanente. Ahora, si completa un título en un college o una universidad de nivel posgrado de un año o un grado, un título, se obtiene un título de nivel colegial, o sea, técnico en un college o una universidad de 2 años o más, y después de graduarse consigue una oferta de empleo permanente dentro de 2 años de haberse graduado, eso también le dará acceso a la residencia permanente siempre y cuando la empresa que lo contrate sea elegible. Y vamos a hablar de la elegibilidad de la empresa y de la oferta laboral que le pueden hacer. O bien también en cualquier momento, sin pensar en los estudios, si usted o su pareja consigue una oferta de empleo permanente de un empleador de Ontario y el empleador demuestra esfuerzos para conseguir mano de obra local y demuestra que no pudo conseguir mano de obra local, ahí también es posible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conseguir una oferta de empleo permanente después de haberse graduado versus conseguir una oferta de empleo en cualquier momento sin haberse graduado? Es la cuestión que el empleador no tiene que demostrar esfuerzos para conseguir mano de obra local. Eso es la principal diferencia. Y eso no es siempre obvio. No todos los empleadores quieren hacer eso, hacer ese trámite o demostrar al gobierno de Ontario que no pudieron conseguir mano de obra local. Ojo, aquí no se trata de un Labor Market Impact Assessment del LMIA. Aquí no es un trámite de LMIA demostrar que el empleador demuestre esfuerzos para haber conseguido mano de obra local. Es algo que se hace con el gobierno provincial de Ontario solamente. Pero es un hecho que después de haberse graduado, si la empresa solo tiene que darle una oferta de empleo permanente sin demostrar que no pudo conseguir mano de obra local, es un poco más fácil en cuestión de inmigración permanente. ¿Qué es una empresa elegible?
La empresa debe tener 3 años de operación y debe estar en la provincia de Ontario. No tiene que estar 3 años operando en Ontario. Por ejemplo, digamos una empresa estuvo en Alberta desde 4 años y hace 1 año que abrió una sucursal o se mudó a Ontario. Igual, entonces cumple con el criterio de 3 años de operación. Pero debe haber también cumplido con las leyes provinciales del trabajo, no debe haber infringido o atentado o violado los derechos de los trabajadores. Y si la empresa está situada en Toronto, o sea, en la área metropolitana de Toronto, la empresa en el último año fiscal debe haber generado ingresos, no utilidades, sino ingresos de $1 millón canadienses o más, y haber tenido al menos 5 empleados de tiempo completo regulares que no sean extranjeros, es decir, que sean residentes permanentes o ciudadanos canadienses. Si la empresa está fuera de Toronto, para ser elegible, para ofrecerle un trabajo permanente, debe generar al menos $500,000 de ingresos anualmente y contar con 3 empleados. Y esa empresa debe ofrecerle un empleo de nivel 0A o B, de tiempo completo, es decir, 30 horas por semana o más. Y también deben ofrecer un salario que sea suficiente. Ahora, si es usted estudiante graduado, la empresa puede permitirse darle solamente un salario de nivel de entrada, un entry level wage. Eso es el empleo, el salario, no un salario mínimo según la norma provincial, sino un salario mínimo para una persona que empieza sin experiencia en un cargo determinado. El salario varía según la ocupación. Eso está determinado por el Ministerio de Empleo de Canadá a nivel federal en la página jobbank.gc.ca. Entonces, por ejemplo, el entry level de un cocinero podría estar, no sé, invento aquí, unos $12, $14 por hora, mientras que un entry level para un programador en informática estaría, me imagino, en $18, $19 canadienses. Pero si tiene una oferta laboral sin haber estudiado, regreso aquí a lo que es una oferta laboral en cualquier momento, y el empleador demuestra esfuerzos para conseguir mano de obra local, ya el salario de entrada de entry level no es suficiente. Debe ser un salario llamado prevailing wage, es decir, un salario mediano para ese cargo. Entonces, en general, se habla de un salario que se da para una persona que tenga más de 2 años de experiencia laboral en ese cargo. Entonces, básicamente, después de graduarse, si no ha estudiado una maestría y consigue un empleo permanente con una empresa elegible, también podrá acceder a la residencia permanente. Hay varios factores también que aquí en esta charla no vamos a mencionar en tantos detalles. Por ejemplo, se requiere una cierta solvencia económica, se requiere cumplir con una serie de otros factores, debe presentar su documentación, que es prueba de sus estudios, prueba de su experiencia laboral previa, debe demostrar su intención de residir en Ontario también. Son varios elementos así que son importantes, pero para esta noche, dado que tenemos tiempo limitado, vemos los panoramas en grandes líneas. Pero en resumen, entonces, hemos visto que, primero, para estudiar debemos demostrar, tener una carta de admisión en una institución de enseñanza. La carta de admisión podría ser condicional a que complete un curso de inglés, tal vez. Idealmente, ese curso de inglés será lo más breve posible. Luego, si contemplo estudiar y quiero tener la puerta abierta para pedir la residencia permanente, para calificarme bajo un programa provincial, debo estudiar en una institución que es designada tanto por la provincia como por el gobierno federal en cuestión de inmigración, y debo demostrar que saldré de Canadá al terminar mi estancia. Entonces, debo tener lazos con mi país. Es de gran ayuda que tenga un buen historial de viajes y mis estudios deben ser pertinentes. Ya una vez que estudié, si estudio una maestría, entonces mi simple maestría me dará acceso a la residencia permanente bajo el programa provincial,
Si tengo pareja y mi pareja trabaja un año en un empleo calificado durante 30 horas por semana, podría entonces calificarse bajo el programa federal de inmigración bajo el sistema de entrada express, o bien yo como estudiante graduado podré acceder a la residencia permanente si después de graduarme obtengo un empleo permanente. En muy grandes líneas es lo que hemos visto esta noche. Ahora, ¿cómo empezar ese proyecto? Acerca del permiso de estudios, la información viene en la página web de cic.gc.ca. También en Google y en varias páginas web se puede investigar dónde encontrar los programas de estudios que hay. O también pueden acudir a nosotros para una asesoría personalizada que permitirá entonces establecer un plan de acción, determinar qué colegio o qué universidad corresponde o ofrece un programa de estudios que corresponda a sus proyectos con base en lo que hemos visto esta noche. Luego, seguramente tendrá varias dudas acerca de su situación personal y la asesoría permite determinar, o sea, despejar esas dudas y entonces determinar un plan de acción para estudiar y si luego quiere tener la puerta abierta para la residencia permanente, vemos cómo podemos organizar eso. Entonces, etapa 1, el plan de estudios, el permiso de estudios. Etapa 2, cómo accederemos a la residencia permanente, de qué maneras, cómo es su situación, si está en pareja, si es soltero o soltera, si tiene hijos, si no tiene hijos, cómo son sus finanzas, si no cuenta con las finanzas, qué alternativas podemos encontrar. Y luego, después de la consulta, esa consulta puede ser un primer paso para que usted continúe con su proceso solo o sola directamente con el gobierno, o bien puede ser un primer paso antes que luego nos contrate para representar y acompañarlo en todo su trámite. Entonces, la consulta cuesta $150 canadienses, dura 1 hora y se hace por Skype. Puede ser también por teléfono o si se encuentra en Montreal, puede ser en persona. La conferencia se hace, la charla, la asesoría, perdón, se hace en inglés, en francés o en español. Para programar la consulta se puede hacer en artin.ca/ES/consulta. Y doy mis datos, recuerdo, soy Yves Martineau, soy consultor reglamentario en inmigración canadiense. Nuestra oficina está en Montreal, en la calle Sainte-Catherine West, pero aunque estamos en Montreal, brindamos servicios de inmigración hacia Ontario, hacia todo Canadá, de hecho, y para contactarnos hay el correo info@artin.ca, y para seguir en contacto con nosotros, síganos en nuestro blog, el blog.artin.ca, en Facebook, en Twitter y en YouTube. ¿Quiere emigrar a Canadá y no sabe cuál es la mejor opción? ¿Quiere estudiar o trabajar en Canadá? ¿O quizás montar un negocio? ¿Tiene miles de preguntas sobre su proceso? ¿Cómo obtener una visa? ¿Extender su estatus? ¿Apadrinar a su pareja o familiar? ¿Evitar o apelar un rechazo? Las leyes de inmigración son complejas y cambian constantemente. Hay mucha información en la web, pero no siempre es obvio saber si aplica o no a su caso y cuál es la mejor estrategia para lograr su meta. Para un proceso exitoso es importante encontrar un camino óptimo y tomar las decisiones correctas. Para ayudarle, los consultores reglamentados de Martineau Mendicanu ofrecen consultas personalizadas para responder a todas sus inquietudes. Sin importar el lugar del mundo donde esté, su necesidad migratoria, ni en qué etapa del proceso se encuentre, la asesoría le ayudará a determinar la mejor estrategia en su caso particular. Luego podrá continuar el proceso solo o con la asistencia profesional de Martineau Mendicanu. La consulta de 1 hora se hace en línea, por teléfono o en persona en nuestras oficinas en Montreal. Para programarla solo debe entrar sus datos en este enlace y hacer su pago. Luego recibirá un correo de confirmación con los detalles de la cita. Después de la consulta, si necesita asistencia para su proceso, el costo de la asesoría inicial se descontará. La cita sirve como primera etapa en su proyecto migratorio o como guía para cualquier situación sin importar su complejidad. Ya no tiene que asumir cuál es la solución en su caso. Puede obtener respuestas a todas sus dudas migratorias ahora mismo.